A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Muchos recuerdan a aquel emperador loco tocando la lira mientras Roma ardía ante sus ojos. El personaje se llamaba Lucio Domitio Aenobarbo, y la humanidad lo conoce con un nombre más fácil y sonoro: Nerón, el emperador Nerón. En una época en la que algunos humanos hacían creer a otros que descendían de los dioses, o que por lo menos tenían algún contacto de carácter extraterrestre, Nerón fue uno de esos gobernantes. Por descender de fulanito y peranito y con antepasados famosos, Nerón, un jovencito de apenas 17 años, llegó a convertirse en emperador del más importante imperio de la época, el Imperio Romano. Durante los primeros 5 años de su gobierno, se portó de manera normal, con algunos excesos más o menos típicos como corresponde a los que están investidos de poder. Pero después Nerón enloqueció y no tuvo inconveniente en asesinar a sus opositores y a su hermanastro. Y luego a su esposa, y enseguida a su madre, cuando ella se opuso a la relación con su amante. Parece ser, sin embargo, que su acción más famosa, el incendio de Roma, fue en verdad una calumnia hoy desmentida. Nerón, en cambio, acusó del incendio a los cristianos, y fue el primer emperador que decidió perseguirlos. Después, su panorama político terminó en agudo deterioro, y el Senado romano lo declaró enemigo público. Nerón entonces exigió a uno de sus esclavos que lo matara, y el hombre cumplió la orden. Fue un día como hoy, 9 de junio del año 68. Y desde entonces su nombre resuena en la historia de un imperio que, como todos los imperios, también tuvo su fin. Las principales noticias del día. Titulares. Contraloría remite a la Fiscalía informes con indicios contra exequiales del IES. Ministro de Transporte y Obras Públicas declara a Esmeraldas en emergencia vial. Metro de Quito busca consolidar más métodos de pago. En el segmento de opinión, los informes periciales del caso Gabela fueron adulterados. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, Diana. Noticias del día. Contraloría remite a la Fiscalía informes con indicios contra exequiales del IES. Las posibles irregularidades en la empresa de servicios exequiales de la Seguridad Social se habían denunciado ya desde el 2021, pero ahora es oficial. La Contraloría determinó indicios penales en que puso en conocimiento de la Fiscalía a través de 4 informes con indicios de responsabilidad penal. La sospecha del organismo de control es que se habrían registrado actuaciones que pudieron beneficiar ilegalmente a exgerentes de la empresa. Durante su gestión, los funcionarios recibieron cheques endosados a proveedores y transferencias injustificadas desde las cuentas de la compañía, señala el comunicado. Los informes se aprobaron tras el examen especial a las operaciones administrativas y financieras efectuadas entre enero del 2018 y diciembre del 2021 en esa empresa del IES. Entre las anomalías denunciadas se citan posibles inconsistencias en los pagos por el servicio de transporte terrestre, préstamos ilegales otorgados a la empresa por un exgerente general, transferencias sin justificación a 3 exgerentes de la compañía y valores recaudados por venta de espacios para sepultura que no se depositaron en las cuentas de la entidad. En los informes se habla de que la empresa contrató el servicio de transporte terrestre para el desarrollo de las operaciones que tienen relación con su giro de negocio. Así, la auditoría determinó que los pagos por $15,840 se transfirieron a una cuenta del entonces gerente general de la institución y no directamente al proveedor. Además, que otros 2 cheques por $4,000 se endosaron al funcionario que ocupó el cargo de gerente operativo y comercial. También habla de préstamos otorgados a la empresa por parte del exgerente general en septiembre del 2020 mientras trabajaba para la entidad. Se habla de $67,580. Adicionalmente, se recoge que hubo transferencias sin justificación a 3 exgerentes por un total de 146 transferencias que no contarían con documentación de respaldo,
justificativos ni registros contables que expliquen la naturaleza de los desembolsos, ocasionando un perjuicio a la entidad de $122.312. Ministro de Transporte y Obras Públicas declara a Esmeraldas en emergencia vial. El ministro de Obras Públicas, César Rón, declaró finalmente la situación de emergencia vial a Esmeraldas. La provincia ha sido azotada por fuertes temporales que han destruido varias carreteras y generado inundaciones en ciudades. Tras participar en una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia COE en el Palacio de Carondelet en Quito, Rón había anunciado que las autoridades de Esmeraldas pidieron formalmente la declaratoria. Luego de recibir el informe técnico de las instituciones que evaluaron los daños viales en la provincia, Rón firmó la emergencia la noche del 8 de junio. Por el momento, al menos 2 socavones se han registrado en la carretera E15 Sur, que se dirige al balneario de Muisne. Para reparar esa vía se necesitarán 2 semanas. De manera preliminar, se instalará un puente baile para atender la emergencia en el tramo Tochingüe-Mompiche. Pero, según Rón, las necesidades viales en esa jurisdicción son muchas. Por ello, la declaratoria de emergencia permitirá arreglos emergentes en otros tramos de la vía E15 como Sua, la Y del Salto, Chamanga, y también se harán obras en la red E381 tramo El Salto Muisne. Según la Secretaría de Riesgos, en Esmeraldas se han reportado 19 eventos peligrosos, 15 inundaciones, un deslizamiento, un vendaval y un colapso estructural. Por otra parte, Rón dijo que el 16 de junio se presentará un plan de asistencia general para el país enfocado a la llegada del fenómeno climatológico del Niño previsto para el último trimestre del 2023. El plan incluirá información detallada de los requerimientos para encarar esa emergencia. Metro de Quito busca consolidar más métodos de pago. Representantes de la empresa pública metropolitana Metro de Quito y del sector financiero nacional este jueves 8 de junio mantuvieron reuniones para fortalecer el sistema integrado de recaudo SIR y consolidar nuevos métodos de pago. Para el gerente general del Metro de Quito, Hugo Villacrés, esta es una de las actividades fundamentales que requieren atención para poner a punto la operación comercial prevista para diciembre del 2023. De esa manera avanza la ejecución del nuevo cronograma presentado por la nueva administración municipal. El SIR permitirá a las personas movilizarse con este sistema de transporte con diferentes metodologías de pago según sus preferencias individuales. Para ello, la empresa debe mantener acercamientos con la banca privada a fin de incluir este tipo de transacciones sin recargos no deseados a los usuarios del sistema. La ciudadanía tendrá opciones de pago abierto como en efectivo en las taquillas de las 15 estaciones, pago en máquinas tipo cajero automático, recargas electrónicas, pagos con tarjetas de débito y crédito por medio de lectura de la cédula de ciudadanía, en validadores, etc. Este sistema integrado será la nueva normalidad para el pago del servicio de transporte municipal, tanto en subterráneo como en superficie. Entrevista del día. Este viernes en Radio Sucesos, Gustavo Silva, abogado constitucionalista, estuvo hablando acerca de las audiencias de la Corte Constitucional por decretos ley del Ejecutivo. Escuchemos lo que dijo. Bueno, el rol que cumple la Corte Constitucional en estos momentos es fundamental. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. A falta de la función legislativa que, digamos, cumple 2 funciones, una función fiscalizadora y una función legislativa, pues en términos generales viene a ser un contrapeso que está ausente, y entonces hay que mantener el régimen democrático y también constitucional, y por ende la Corte Constitucional no es que asume las funciones de la Asamblea, pero tiene que hacer el control previo de constitucionalidad de los decretos ley, y en eso parece que ante los ojos de la ciudadanía y de la opinión pública, parece, repito, que la Corte aparece, aunque suene un poco cacofónico, aparece como un nuevo actor político. Bueno, no es así, hay que tener mucho cuidado. El rol, repito, es importante porque hacer control previo de constitucionalidad significa mantener el régimen constitucional y el régimen democrático. Ahora,
La pregunta de fondo es, ¿puede hacer estas audiencias, no? Entre otras cosas. Bueno, la Constitución no lo impide, tampoco la ley. Y de hecho, hay dos visiones, ¿no? Una visión un poco más dinámica que sugiere el hecho de que la Corte no debería hacer estas audiencias y más bien tendría que agilitar el despacho del control previo de constitucionalidad. Y la otra, que viene más de una tendencia nueva dentro del estudio del derecho constitucional y tiene que ver con la justicia constitucional de la democracia deliberativa. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente en que la Corte abre espacios para que la ciudadanía pueda también entrar en el juego deliberativo. Y esto, además, se explica por otra razón, no solamente de que la gente intervenga en el debate deliberativo y que pueda aportar con visiones, sino que además, fíjense una cosa, la Asamblea Nacional tiene una estructura orgánica y puede hacer frente a determinadas cuestiones, como hacer precisamente un contrapeso legislativo, mientras que la Corte Constitucional no tiene las mismas capacidades, el mismo número de funcionarios, la misma estructura en sí misma para afrontar de repente decretos ley que son bastante amplios. Entonces, eventualmente podría también requerir del apoyo de universidades, de amicus que vienen acompañados de informes técnicos y demás información que coadyuve a hacer precisamente un mejor control de constitucionalidad. Son dos visiones contrapuestas claramente. Dos visiones contrapuestas y usted, Gustavo, ¿por cuál se inclina? ¿Cree que está bien que la Corte Constitucional haga estas audiencias o por el contrario, como ha mencionado el doctor Hernán Salgado, la Corte Constitucional no debería inventar audiencias públicas para ver si esos decretos leyes están bien? Bueno, en términos democráticos yo estoy a favor de que la Corte pues permita el debate público. Eso considero que además democratiza la responsabilidad sobre las decisiones que se toman, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Ahorita el órgano que custodia la Constitución y el único que puede ser intérprete de la Constitución es la Corte Constitucional. Si empieza a desprestigiarse la Corte Constitucional, es un mal síntoma de que un régimen venidero podría decir, bueno, esta Corte que fue, qué sé yo, digamos, para bien o para mal, favorable al gobierno u opositor al gobierno, ha entrampado las cosas, entonces tenemos que ir a un nuevo proceso constituyente, saltarnos las normas que dictamina la Constitución para ir a un proceso constituyente. Una de esas normas exige pasar por la Corte Constitucional y simplemente saltarse una vez más la institucionalidad de un órgano que es esencial para la existencia en sí misma del Estado constitucional de derecho. Entonces, yo veo con buenos ojos la posibilidad de que la ciudadanía participe en el debate público. Ahora, lo preocupante es cuánto tiempo se va a demorar la Corte en resolver esto, porque puede ser plausible pensar en que sí se puede hacer las cosas de una manera más rápida. Entonces, bueno, ahí la Corte enfrenta un problema y es que no hay un marco normativo específico para llevar adelante estos procesos. Este proceso de muerte cruzada y de disolución de la Asamblea es muy excepcional y no estábamos normativamente preparados para ello. Entonces, también un poco despachar estas causas se ha visto enfrentada a vacíos normativos que también pueden dificultar la cuestión. También en Radio Sucesos, José Hidalgo, director general de Cordes, habló acerca de los desafíos económicos para el próximo gobierno. Escuchemos la nota. Sí, a ver, vamos a llegar a esa consulta con una situación fiscal ya de por sí muy complicada. Seguramente podemos conversar de esto un poquito más adelante. De hecho, nosotros hemos tratado de prender la alarma sobre este tema y no ha caído bien en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero si la situación fiscal, como digo, ya va a ser bastante complicada al cierre del año, sin tomar en cuenta, la consulta del Yasuní, esto puede agravar muchísimo el panorama. ¿Por qué es así? Porque en la actualidad, el bloque 43, que es el del ITT, produce alrededor del 12% de la producción total de petróleo del Ecuador. Es decir, más o menos
entre 50 a 55 mil barriles diarios, que obviamente generan ingresos al fisco, por un lado, y generan ingresos de divisas a la economía, por el otro. Es decir, generan dólares para la economía gracias a las exportaciones que se hacen de ese crudo. Entonces, si es que llega a ganar el sí en la consulta, los ingresos fiscales se van a ver reducidos de manera significativa. No tendría el monto exacto porque, a ver, el valor de lo que se extrae del Yasuní más o menos son 1.200 millones, pero obviamente hay que descontar costos de la explotación de ese crudo. Pero yo creo que incluso estaríamos en riesgo, y esto lo ha señalado también Walter Spurrier, me parece en alguna entrevista, de pasar a ser un exportador neto de petróleo, es decir, que exportamos más petróleo que los combustibles que importamos, a pasar a ser un importador neto de petróleo, es decir, importamos en valor más combustibles que el petróleo que exportamos, y eso para la economía significa tener menos dólares disponibles. Obviamente, el tema ambiental no hay cómo dejarlo de lado, pero yo creo que la pregunta, y esto hubiera sido lo ideal, debería haber incluido algún tipo de mecanismo para compensar fiscalmente el impacto en caso de que se decida dejar el petróleo bajo tierra. Por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con dejar el petróleo bajo tierra en el campo ITT o en el Yasuní y a la vez eliminar el subsidio de los combustibles? Eso sería incluso consecuente desde el punto de vista medioambiental, porque reducimos la explotación petrolera y simultáneamente reducimos la demanda de otro producto contaminante como los combustibles. Pero el impacto sobre el fisco, sobre la balanza comercial, sería obviamente muy negativo, y esto, insisto, con una situación fiscal que ya, sin considerar eso, va a terminar el año 2023 en una situación bastante crítica. El ministro de Energía fue consultado por este tema hace una semana, si no estoy equivocado, máximo un par de semanas, y dijo, bueno, estamos empezando a buscar alternativas en caso de que gane el sí en la consulta del Yasuní. ¿Qué alternativas puede tener el gobierno si es que se dejan bajo tierra 1.200 millones de dólares anuales? Sí, el ministro, yo también escuché algo y decían que, por ejemplo, pensarían en despertar, en resucitar la iniciativa del ITT, que era pedir a la comunidad internacional algún tipo de colaboración por el sacrificio fiscal que hace el Ecuador. Revivir el tema que en su momento... Cuya frase célebre de Rafael Correa fue eso. El mundo nos ha traicionado. El mundo nos ha fallado. Exactamente algo así. Sí, entonces, si es que ese es del plan B, bueno, ya tenemos el antecedente de que no hubo una gran acogida en su momento. Entonces, pero bueno, ahorita hay un antecedente importante, perdón, José, que te corte, que es este canje de deuda en Galápagos, por el tema de Galápagos. Sí, podría despertar quizá alguna, pero bueno, estamos esperando del mundo, de que no nos vuelva a fallar, realmente, pero aquí hay que hacer algo. Sí, evidentemente hay que hacer algo. El canje que tú mencionas, Milton, fue un canje que entiendo se empezó a negociar hace algunos meses, creo que en la gestión del ministro Cueva, incluso del ministro Pozo, no me acuerdo exactamente en cuál, y obviamente generó un alivio en la carga de la deuda para el Ecuador, y tiene además este lado medioambiental que obviamente todos vemos con buenos ojos, pero el tema es, las opciones no son demasiadas para compensar, insisto, un campo que produce más del 10% de la producción total de crudo del Ecuador. Qué compleja situación. No sé si Milton puedo cambiar de tema y hablar de la situación fiscal pero actualmente. Antes de pasar, porque tenemos relación directa en el tema ITT con la producción de petróleo. El precio bajo, la producción caída, este es parte del tema al que quiere entrar Verónica, que es la situación fiscal, la consecuencia. Sí, a ver, ustedes recordarán, Verónica y Milton, que en el presupuesto del Estado que se elaboró para este año, el gobierno yo creo que fue bastante conservador, y nosotros lo hemos reconocido así, en cuanto al precio. Ya, lamentablemente, al momento de elaborar la proforma, el gobierno yo creo que fue bastante conservador, que es lo recomendable, y puso un precio de $65 por barril, cuando se esperaba que el WTI, que es el crudo de referencia para determinar cuánto va a valer el petróleo ecuatoriano, se esperaba que estuviera más o menos en 90 en 2023. Entonces había un margen más o menos importante en caso de que algo se produjera. En el programa Mesa de Análisis del Estado de la Nación, Danilo Arévalo, biólogo y experto en gestión ambiental, habló acerca del fenómeno del Niño y el cambio climático. Escuchemos la nota. Sí, por supuesto. Mira que pues he tenido muy buenos profesores y profesoras de divulgación científica. Me gusta hablar siempre de un lenguaje claro, sin dejar de ser científicamente correcto. Voy a tratar de explicar a qué se debe el fenómeno del Niño, ¿no?
En primer lugar, es honesto decir que el ser humano no comprende totalmente todos los factores que están motivando y generando el fenómeno del niño. Pero lo que tenemos muy claro, ¿no es cierto?, que se debe a una serie de transferencias de energía en todo el Océano Pacífico, y de energía tanto del océano, de la superficie del océano, como de la atmósfera. Ahí hay un juego, ¿no es cierto?, de energía, de temperatura, que está entrando en contacto y que está constantemente modificando el clima del planeta. Ahora, el fenómeno del niño tiene dos fases, ¿no? Una fase caliente, que se le conoce en efecto como el fenómeno del niño, y una fase fría, que se le conoce como la niña, le han puesto así, ¿no? Le pusieron el fenómeno del niño porque generalmente su manifestación, su pico más intenso se da justamente en noviembre, asociado al tema de la Navidad, y es como le calificaron, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Mire, todos tenemos en nuestra cabeza el Océano Pacífico, ¿no es cierto? El océano más grande que tiene este planeta, ¿no? Entonces se puede decir que es toda esta cuenca del Pacífico la más grande, donde más energía se puede intercambiar, ¿no es cierto?, tanto desde, como repito, insisto, ¿no?, tanto desde el océano y desde la atmósfera. En el Océano Pacífico Occidental, estamos hablando pues hacia la costa, ¿no es cierto?, Australia, Japón, imaginémonos, ¿no es cierto?, hacia el sur. Por eso mira, le dicen fenómeno del niño, oscilación del sur. Porque se da el caso que esta oscilación del sur, esta energía, presión atmosférica del sur que viene del Pacífico occidental, sí, del Pacífico del este, que estamos, imagínense Australia, sí, ¿ya? Esa oscilación, sí, cuando esta se debilita o aumenta, ¿no es cierto?, en este caso aumenta, esta oscilación, ¿no es cierto?, genera una energía, una presión, una transferencia de energía, ¿sí?, que hace que estos vientos alisios, que se llaman alisios, que en cambio van en sentido contrario, van desde el Ecuador hacia el Asia, ¿no es cierto?, en la línea ecuatorial hacia el Asia. Esta presión atmosférica trae calor, trae mayor energía y calienta el océano, hace que se debiliten estos vientos alisios, los que van, como te decía, desde el Ecuador hacia, en cambio, hacia el occidente, ¿no es cierto?, hacia donde todos nos imaginamos, donde está el Asia, Japón, Australia, ¿no es cierto? Entonces, esta oscilación del sur, por eso le dicen enos, ¿no es cierto?, el fenómeno del niño, oscilación del sur. Esta energía, al trasladarse, ¿no es cierto?, hacia nosotros, desde el Asia hacia nosotros, nos trae pues mayor temperatura, sobre todo el océano. Los vientos alisios son fríos, ¿no? Son los que empujan, en cambio, esta energía hacia el Asia. Consecuencia de eso es que vamos a tener muchas más lluvias, tenemos más precipitación. Y este es un fenómeno, y aquí empezamos a hablar con el tema del cambio climático. Y tenemos que justamente, tenemos entendido que obviamente el cambio climático incide directamente en este fenómeno? Sí, para empezar, el fenómeno del niño, ojo, vos sabes, se tergiversa mucho, sobre todo en redes sociales, ¿no? El fenómeno del niño no se debe al cambio climático. El fenómeno del niño es un fenómeno natural, cíclico, sí, que siempre se ha dado. Tenemos un testimonio, ¿no es cierto?, de los indígenas de la época incluso precolombina que ya habían manifestado y daban testimonio de todo esto, ¿no? No obstante, y eso es lo más importante que hay que enfatizar, las predicciones del cambio climático lo que nos advierten es que lo que va a pasar con el fenómeno del niño es que se va a exacerbar. Y eso es lo que nos debe preocupar.
Amigos, bienvenidos a Quito TV. Vamos a dar lectura a un artículo escrito por Verónica Costales. ¿Te gustaría que Quito cuente con un Burj Khalifa? Las obras de Tommy Schwarco son siempre motivo de conversación y en algunas ocasiones de controversia, sin lograr que algunos lleguemos a comprender por qué lo critican tanto, si ante los ojos de varios ecuatorianos lo único que ha hecho este profesional es dar trabajo a mucha gente, invertir y creer en el Ecuador. Durante casi 5 décadas, empresa que ha colaborado sin lugar a dudas con el desarrollo de Quito, con sus más de 200 proyectos en los cuales las familias, los comercios y los profesionales han adquirido un techo propio con miras al futuro. Innegablemente, Uribe y Schwarco ha introducido nuevas y modernas líneas de arquitectura, así como ha construido edificios de altura en Quito. Salta a la vista que el mencionado arquitecto ha realizado tanto esfuerzo dentro de su empresa, al punto de haber traído a participar con él a grandes y valiosos arquitectos de mucho renombre internacional. Personajes galardonados con premios a la excelencia como los Mad Architects de Beijing o MBRDB de Países Bajos, afamados constructores de museos, librerías, casas de música, teatros, etc., o como Tatiana Bilbao, profesora en Yale y premio al impacto arquitectónico, Jörg Ingels, danés, Grand Prix de la Academia Francesa de Arquitectura e innovador del año según el Wall Street Journal, Carlos Zapata, reconocido arquitecto de talla mundial que diseñó el estadio de los Chicago Bears, Savdie, israelí, medalla de oro del Instituto Americano de Arquitectos, Jean Nouvel, francés, Nobel de Arquitectura, Marcel Wanders, holandés, premio a la excelencia del diseño y diseñador del año según la revista Hayes Decoration, y bueno, ni qué decir del francés Philippe Starks, premio de oro en Italia, premio a la excelencia en diseño de la Universidad de Harvard, Grand Prix Nacional de la Creación Industrial en Francia y Oscar a la Iluminación. Por lo expuesto, aspiro que los detractores de Uribe y Schwarco no vengan a decir que ¿para qué contrata extranjeros si puede contratar profesionales nacionales? Porque con ese pensamiento entonces nunca se hubiera construido el rascacielos más alto del mundo como es el Burj Khalifa en Dubái, para el cual contrataron al arquitecto estadounidense Adrian Smith, quien además diseñó la Jin Mao Tower en Shanghái, la Stone Tower en Chicago y el Jeddah Tower en Arabia Saudí. En este punto cabe recordar que Quito es una ciudad cuyo número de habitantes ha crecido exponencialmente al punto que hoy somos la ciudad más poblada del país. Mencionado crecimiento que ha demandado, dentro de las zonas de mayor acogida, edificaciones que cubran las necesidades del mercado, identificadas exigencias que han venido como consecuencia del desarrollo mixto del sector donde Schwarco ha concentrado edificios de oficinas, locales comerciales, viviendas, edificios hoteleros y de recreación, así como restaurantes y spa. Mencionadas carencias que comenzaron a sentirse dentro del mercado de la construcción hace varios años y donde comenzaron a escasear espacios y terrenos para construir, razones que trajeron como consecuencia la necesidad de crecer verticalmente para aprovechar mejor el espacio al punto de convertirse en símbolos de futuro y prosperidad. Y es así como, ampliando el horizonte, los rascacielos se han convertido en edificios icónicos de las grandes ciudades del mundo. El Empire State en New York, por ejemplo, o las Petronas en Kuala Lumpur son íconos que uno no puede dejar de visitar cuando viaja por esos lares, y no hay ciudades importantes en las que no se destaquen algunos de los mentados gigantes de acero y hormigón. Hoy los rascacielos no son solo patrimonio de Chicago, Nueva York, Seúl, Beijing, Shanghái, Hong Kong, Dubái, Madrid, Shenzhen, Toronto, Londres, Tokio, Moscú, México o Santiago de Chile. Los hay en todas partes del mundo, los cuales han sido levantados especialmente en la última década, tiempo en el que se inauguraron una inmensa lista de altísimas construcciones que dan la vuelta al mundo, dentro de los cuales los grandes íconos americanos del principio del siglo XX han empequeñecido en altura, pero no en interés ni en belleza, al punto de que el One World Trade Center en New York, edificio que reemplazó a las Torres Gemelas, invirtió 3.900
$900 millones en su construcción, dentro de los cuales aportó con $250 millones el gobierno estadounidense, convirtiéndolo en una fortaleza preparada contra ataques terroristas, paredes de acero, cascadas interiores, miradores, museos, tiendas, restaurantes y cafeterías, pasando por barberías y peluquerías caninas. Lo cierto es que los rascacielos y edificios del mundo moderno son estructuras sismo resistentes. Sus diseños arquitectónicos son concebidos para reducir el impacto de las corrientes del viento. Albergan centros comerciales, centros financieros, hoteles 5 estrellas, departamentos de lujo, ascensores de 2 pisos, iglesias, acuarios, jardines interiores, relojes, antenas, plumas, ventanas que gradúan la temperatura, recicladores de aguas residuales, aire presurizado, sonecos resistentes o como el Merdeka en Kuala Lumpur, desde donde se podrán ver en el 2024 los partidos de fútbol sin tener que ir al estadio. Por tanto, los edificios son ciudades verticales y no veo por qué Quito tendría que privarse de tenerlas. El Icon, edificio más alto de Quito, construido en base a paredes portantes, que implica carecer de columnas interiores, es un edificio precioso por dentro y por fuera. O el Epicú, semicurvo y rosado, que abarca la esquina de la Loya Alfaro y República, es una verdadera joya. El OH, el Yu, Quito, el tan difamado botánico que remozará una quebrada horrenda, el Acuarela que parece una construcción mexicana, o el Uniquí, el Guan, o el Amazonas Par, o el Condesa que está por construirse en la esquina de Naciones Unidas con Amazonas, son edificios que han embellecido y embellecerán la ciudad y que son dignos de aplausos y reconocimiento por todo el esfuerzo que construirlos ha demandado. Ojalá llegue a Quito a contar con unos 10 visionarios más como Tommy Shoarco, profesionales que vengan a embellecer la ciudad y a suplir con sus bellas construcciones todo aquello que las penosas alcaldías y casi nulas acciones por parte de ellas no han podido aportar, sino que más bien han contribuido al desmedro de una bella ciudad que, pudiendo ser aún más preciosa, ha ido deteriorándose cada día por falta de obra pública, de autoridades responsables y éticas, las cuales son las llamadas a construir más vías, más intercambiadores, autopistas, vías de segundo orden, túneles, etc., y que vengan a velar por las edificaciones patrimoniales, a reconstruir una ciudad descuidada, a inaugurar el metro, a mejorar la circulación, la seguridad con miras a engrandecer nuestra linda capital. Este es un artículo de Verónica Costales. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Los informes periciales del caso Gabela fueron manipulados para que no se conozcan los nombres de los autores intelectuales del crimen. El perito argentino Roberto Mesa presentó un amplio diagnóstico relacionado con la revisión de la documentación entregada por organismos públicos con la finalidad de reconstruir el tercer informe, conocido también como tercer producto, sobre la investigación abierta tras el asesinato del excomandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, general Jorge Gabela Bueno, hecho ocurrido hace casi 13 años, tiempo en el que su valerosa viuda, doña Patricia Ochoa, ha venido denunciando al país que su esposo fue asesinado, entre otras razones por denunciar la corrupción en la adquisición de los helicópteros indios DRUV en el gobierno de Rafael Correa. La Corte Constitucional fue el organismo que ordenó la reconstrucción del tercer informe de Mesa, luego de aceptar una acción de acceso a la información planteada por la señora Ochoa, viuda de Gabela, que buscaba conocer el contenido íntegro del informe del perito argentino. Recordemos que el alto oficial de la Fuerza Aérea fue baleado en su domicilio en la ciudad de Guayaquil el 29 de diciembre del 2010. La versión oficial concluyó en que se trató de un asalto y, por tanto, el asesinato de Gabela tenía relación a hechos de delincuencia común.
su valiente viuda nunca aceptó semejante relato y no ha dado un día de tregua su ejemplar lucha por encontrar la verdad, así como la condigna sentencia en contra de autores intelectuales y materiales del asesinato de su esposo. Patricia Ochoa siempre conectó el asesinato del general Gabela a sus denuncias sobre evidentes actos de corrupción en la compra de 7 helicópteros Drup. El entonces comandante de la FAE en funciones denunció al Ecuador la inconveniencia del contrato de compra de esos 7 helicópteros que no tenían las garantías técnicas suficientes para operaciones militares en el país. Asimismo, sostuvo que debía revisarse todo el proceso seguido en el Ministerio de Defensa Nacional con la compañía estatal India HAL. Sus denuncias fueron ignoradas, por lo que el alto oficial pidió la baja en abril del 2008. En su reemplazo fue designado comandante general de la FAE el general Rodrigo Bohórquez, quien concretó la inadecuada adquisición de los referidos helicópteros, que, por lo demás, fueron accidentándose uno a uno, dejando pilotos muertos y una decena de militares heridos. De los 7 aparatos únicamente sobrevivieron 3, que no están operativos, existiendo, a más del caso penal abierto tras el asesinato del general Gabela Bueno, un proceso por peculado. El 3 de octubre del 2012, Correa suscribió un decreto ejecutivo creando un comité interinstitucional para aclarar el asesinato, procediendo a la contratación de un perito internacional quien debía entregar 3 productos. El primero, sobre el plan de trabajo; el segundo, sobre el móvil del asesinato del general Gabela; y el tercero, debía precisar sobre los presuntos autores intelectuales del execrable crimen. Supuestamente, la comisión interinstitucional creada por Correa para la investigación del crimen había entregado al Ministerio de Justicia los 3 informes del perito internacional Mesa, mas doña Patricia Ochoa siempre dudó de la veracidad de la información contenida en esos productos, luego que desde la oficialidad del gobierno de la mal llamada Revolución Ciudadana se confirmaba que el crimen del general Gabela tenía como conexión única hechos de delincuencia común. A pesar de que la Contraloría General del Estado en principio sostuvo que el tercer informe de Mesa no había sido entregado, luego se rectificó esa observación estableciendo que los 3 informes se habían entregado al Ministerio de Justicia. El propio perito internacional así lo confirmó, manifestando que el tercer producto había sido entregado el 8 de julio del 2013 al ministro de Justicia Lenín Lara, funcionario que reconoció haberlo recibido, pero que desconocía su paradero. Con la disposición emanada desde la Corte Constitucional, se otorgó al gobierno de Guillermo Lasso 15 días para la conformación de una comisión o comité para que coordine con el perito Roberto Mesa la entrega de un nuevo ejemplar del tercer informe supuestamente desaparecido o adulterado, otorgando para ese efecto un plazo que concluyó en mayo de este año. Asimismo, la Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía y a la Contraloría del Estado que investiguen a los funcionarios responsables del manejo de la información extraviada o adulterada, así como que la función ejecutiva pida disculpas a la familia Gabela Ochoa en un plazo de un mes desde la sentencia. Tras aceptar las condiciones económicas establecidas por el perito para la reconstrucción del tercer informe, Mesa ha venido trabajando en el Ecuador, recordando que ese peritaje contenía las conclusiones de una amplia y exhaustiva investigación que incluyó los nombres de los presuntos autores intelectuales del crimen. Ha llegado la hora de que se entreguen todos los documentos que contengan las investigaciones y peritajes completos a la justicia ecuatoriana, a fin de que ésta cumpla con el deber elemental de impartir justicia,
sacándole al país del hoyo putrefacto de la corrupción, la miseria y la indignidad. El Ecuador ha acompañado la dilatada y heroica lucha de la señora Patricia Ochoa de Gabela. El país reclama verdad, justicia y reparación. No podemos seguir viviendo dentro de las tinieblas de una indigna impunidad que se ha encargado de proteger a los verdaderos autores intelectuales de este horrendo crimen, así como de sus acciones y daños irreparables ocasionados a la sociedad ecuatoriana, llegándose al extremo de que este grupo criminal ahora ha vuelto a tomarse instituciones del Estado y hace lo posible por retornar al gobierno con el fin único de consolidar la impunidad de la que han gozado gracias a aparatos institucionales y de justicia de dudosa calidad moral, lerdos, acomodaticios y cómplices de irreparables daños causados a la patria. Editorial. Diana, Ramiro Ruiz. Diana significa felicidad, honradez, igualdad. Simboliza magnánima, la inspirada. Es un nombre que está por encima de lo vulgar. Hace un tiempo, Diana Salazar dijo: no me gusta la política, no soy política. Sufrí discriminación en el trabajo, gané un concurso de fiscal y no me dieron el puesto. Tengo fama de valiente, que me sigan considerando valiente, pero soy humana también y tengo sentimientos. Son palabras de Diana Salazar, fiscal general de la Nación. Nació en Ibarra en 1981. Vivió la niñez hasta el cambio a Quito junto a su familia a los 16 años. Estudió jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador. Obtuvo una maestría en Derecho Procesal en la Universidad Tecnológica Indoamérica, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar y en Derecho Penal Económico por la Universidad de Castilla-La Mancha. Comenzó su carrera de amanuense en 2001. En 2006 estuvo de secretaria y fiscal en 2011. En 2016 tomó el caso FIFA-Gate en Ecuador y procesó bajo el cargo de lavado de activos a Luis Chiriboga Acosta. En 2017 encontró 10 evidencias y procesó al entonces vicepresidente Jorge Glass. El 19 de febrero de 2018, el presidente Lenín Moreno le designó como directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. En julio de 2018, Salazar manifestó que hay ocasiones en que he querido decir no más, hagan lo que quieran. Me doy cuenta de que pueden afectar a mi entorno, pero tengo un motor que me anima a seguir adelante. Soy muy católica y pienso que Dios me ha puesto donde debo estar. En 2019 la eligieron como fiscal general del Estado después de ganar el concurso de méritos y oposición convocado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Logró el más alto puntaje y la primera afroecuatoriana en ocupar esta función. Actualmente forma parte también de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya desde enero de 2020 sin perjuicio de sus funciones como fiscal general del Estado. Como fiscal general del Estado, sus investigaciones comenzaron a producir resultados, evidencias concretas, y los bandidos reciben condenas. No es suerte ni coincidencia, sino las agallas de una ecuatoriana que cree en la importancia de perseguir y castigar al delincuente. Dirigió el caso de Juan Pablo El Juri, un empresario vinculado con el Saibank, entidad que habría facilitado el ingreso de dinero de Odebrecht, que luego sirvió para pagar sobornos. Rafael Correa recibió la condena de 8 años de prisión e inhabilidad política con varios de sus bandoleros y empresarios involucrados. Condenó al expresidente Rafael Correa, arrogante, despótico, cazador y corrupto. Terminó con el caudillo de la Revolución Ciudadana y el manejo abusivo de los recursos del Estado. La fiscal general derrotó al engaño y la impunidad. El histórico fallo tiene su pilar en la correcta actuación de Diana Salazar y Daniela Camacho. En el edificio de la Corte Nacional señaló: el día de hoy no ha ganado la Fiscalía General del Estado. Todo el Ecuador ha sido el vencedor porque la justicia se está inaugurando en el país. Que este sea un mensaje claro. No importa que estés en las más altas estructuras del poder, la ley es para todos.
En una entrevista confesó que en cumplimiento de sus funciones han intentado sobornarla. Hubo ofrecimientos jugosísimos para mí. Nunca hubiera aceptado. Me hablaron del futuro de mi hija. Yo respondí, pensando en el futuro de mi hija, no quiero seguir la suerte de, no sé si debo decir los nombres, don Alex Bravo, de don Cayapa, y a los depósitos y a los opositores les respondió, solo buscan impunidad para el prófugo, por eso el interés de sacar a la fiscal. Con el mismo ahínco les hubiéramos agradecido que revisaran la tesis de Glass. Esa sí es copia del Rincón del Vago. La de los Alvarado, hecha en combo con sus padres, y todos los PhDs de la alta burocracia de Rafael Correa. Diana Salazar superó presiones, amenazas y discriminaciones. Revolucionó la actitud de los jueces. En su trabajo hace una reverencia pública a la justicia y a la democracia. Es una mujer valiente. La valentía existe cuando se afronta la corrupción amparada por el poder siniestro. Diana Salazar nos devuelve la dignidad. Los ecuatorianos agradecemos su eficacia y amor al país. Ramiro Ruiz. Noticias internacionales. Estrategia de la Casa Blanca para reducir el hambre para el año 2030. Un ambicioso plan. En Estados Unidos, ningún niño debería irse a la cama con hambre. Trazado por la Casa Blanca para acabar con el hambre en Estados Unidos para 2030. La seguridad alimentaria y nutricional son fundamentales para nuestra seguridad nacional y para nuestro futuro económico. Sin embargo, el más reciente informe del Departamento de Agricultura señala que 1 de cada 10 hogares estadounidenses experimentó inseguridad alimentaria en 2021, lo que equivale a 13,5 millones de familias. El alto nivel de inseguridad alimentaria que vimos en el punto álgido de la pandemia ha disminuido, pero a pesar del progreso, 1 de cada 10 hogares estadounidenses aún no tiene acceso a suficientes alimentos. Y aunque esta cifra puede despertar alarma, expertos señalan un escenario optimista basado en el aprendizaje que dejó la pandemia de COVID-19. Lo que hemos aprendido en los últimos años en términos de acabar con el hambre en Estados Unidos es que es un problema solucionable. Un camino que para algunos especialistas se cimenta sobre los programas suplementarios de alimentación, las ayudas federales y las iniciativas para robustecer la economía. Lo que atribuimos a tasas más bajas de inseguridad alimentaria en 2020 y 2021 de lo que se hubiera esperado fue la increíble cantidad de apoyo fiscal a los hogares. Lo que, según datos del Departamento de Agricultura, contribuyó a reducir el índice de inseguridad alimentaria en hogares con niños a los niveles más bajos de la historia. Entonces, si tuviéramos que pensar en cómo priorizar los recursos focalizados y los recursos de asistencia nutricional, se comienza con los niños. Pero a pesar de los avances, hay mucho camino por recorrer, según expertos. En los últimos meses, los bancos de alimentos han visto un aumento de personas recurriendo a sus instalaciones. Con el costo de los alimentos subiendo un 12% en promedio, su dinero no llega tan lejos y necesitan encontrar otras formas de poner comida en su mesa. En parte dado al alto costo de los alimentos. La inflación está por las nubes. Tienes que decidir entre medicación o comida. Y en otros casos, dado al fin de los programas federales de emergencia por la pandemia de COVID-19. Tengo miedo de no tener suficiente para comer. Bueno, tengo 3 personas en mi familia, así que me ayudó mucho. Para los entendidos en la materia, la estrategia para acabar con el hambre en Estados Unidos es clara. Programas suplementarios de alimentación enfocados en los niños, ya que si la alimentación de los menores está garantizada, la alimentación de toda la familia mejora. Belén Mora, Voz de América, Washington. Devastadores incendios en Canadá, un recordatorio del cambio climático según Biden. Decenas de miles de evacuados, cientos de fuegos activos simultáneamente y una situación que podría durar meses. Canadá se enfrenta a unos incendios forestales tan descomunales como históricos. Desde enero las llamas han consumido 3,8 millones de hectáreas de bosque. Solo en la provincia de Quebec hay más de 150 fuegos activos, 90 de ellos fuera de control, y apenas ha comenzado la temporada de incendios. Desde distintos países llegan refuerzos para luchar contra las llamas. Estados Unidos ya ha enviado más de 600 bomberos. Portugal, España y Francia enviarán 280.
Y mientras Canadá arde, Estados Unidos se asfixia con el humo. Más de 111 millones de personas están afectadas por la contaminación atmosférica generada por los incendios canadienses en buena parte del noreste de Estados Unidos, según la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Nueva York y también Washington, la capital, están en alerta por mala calidad del aire. El fenómeno está obligando a retrasar vuelos por la baja visibilidad, anular eventos deportivos y muchos colegios han cerrado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, describió los incendios como un crudo recordatorio de los impactos del cambio climático. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos.
la cancha del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.